Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de comunicación digital y de comunicación política Sin Tierra No Hay Aire. Este es un espacio que hemos ido trabajando desde hace ya algunas semanas, Felipe Mendoza y yo, en el que hemos ido contando varias cosas alrededor de la comunicación política. Hemos empezado a hablar un poco sobre por qué es importante y necesario trabajar con el tema de comunicación política, trabajar por un lado aire, trabajar por otro lado tierra y obviamente unirlo para pues, que sea algo integral y realmente tenga unas metodologías específicas. Y finalmente también queremos recordar que esto no es solo una serie de webinars, es una serie de productos de comunicación donde por supuesto van a haber transmisiones en vivo, como la que estamos en este momento, otra que van a ser los podcasts que ya hemos sacado uno y que está en diferentes plataformas, Spotify, Anchor, entre otras. Tenemos un tercer ítem que son los blogs, es decir, artículos de blog. De cada cierre de capítulo pues, hemos ido compartiendo alguno y así sucesivamente iremos abriendo otro tipo de espacios. Algo importante para contarles es que personas que ya se han ido inscribiendo como a nuestra serie, ya tenemos diferentes personas, no solamente de Colombia, sino de otros países. Hemos empezado a abrir unos espacios un poco más cerrados con estas personas que se han inscrito para que nos den feedback, para que nos aporten, porque esta serie Sin Tierra No Hay Aire no va a ser solamente de Felipe Mendoza y de Juan Sebastián, sino que va a ser un espacio abierto para otras personas, para conocer otro tipo de intereses y, por supuesto, para construir ciertas metodologías alrededor de la Federación de Tierra Alta. Pero antes de empezar con nuestro programa de hoy, con nuestro segundo capítulo, pues Pipe, te saludo, ¿cómo vas? Juanse, un cordial saludo aquí tratando de ganar una pelea que tengo con el celular y con la cuestión técnica, pero bien, contento porque vamos llegando ya y vamos cumpliendo objetivos que nos están permitiendo ir consolidar un poquito más la idea de qué es Sin Tierra, qué es Sin Tierra No Hay Aire. La verdad, la aplicabilidad de este enfoque, de este desarrollo y de lo que hicimos en el primer capítulo, nos han brindado elementos para poder hacer la reflexión con Juanse y una reflexión permanente, creería yo, para poder entender, dimensionar y lo que queremos aportar a la comunicación política y aportar desde lo que somos cada uno de nosotros. Completamente de acuerdo. Finalmente, pues el objetivo, como ya lo mencionábamos incluso en el capítulo número 1, cuando empezó todo este proyecto, pues la idea de Sin Tierra No Hay Aire es poder construir metodologías, poder compartir diferentes acciones integrales entre lo que ya hemos llamado o lo que se ha llamado tierra, que ya si de pronto no han escuchado o no han visto un poco sobre esto, les recomiendo que se vean el webinar número 1 y el capítulo número 1 y por supuesto que escuchen el podcast, que lo van a encontrar aquí en nuestros perfiles, lo van a encontrar en diferentes espacios de comunicación de nosotros, pero también allí van a poder ver y van a poder conocer un poco sobre qué es a lo que llamamos aire. Pero antes de empezar a hablar hoy sobre el tema que nos trajo a este espacio y que como vieron en los diferentes escenarios donde compartimos la invitación, pues vamos a hablar un poco sobre investigación, sobre cuál es esa comillas fórmula para hacer el tema de investigación. Pues qué mejor que contar un poco hacia dónde vamos, hacia dónde va este proceso, hacia dónde va este proyecto. Pues vamos, efectivamente hay que decirle a todos los que nos están viendo, a los que nos están acompañando hoy, a los que con sus comentarios y aportes y contribuciones nos están haciendo ampliar el horizonte, que decirles que el objetivo es múltiple. Uno de ellos es crear un escenario de análisis, un escenario de reflexión y un enfoque de análisis que nos permita identificar la comunicación política desde un todo y cómo vamos a terminar generando enlaces y puentes de aterrizaje y abordaje con los diferentes procesos de incidencia pública, que es lo que nos interesa. Objetivos son muchos, pero esto es un reto personal, profesional y colectivo que hemos empezado a identificar
y hemos empezado como a engranar con Juan Sebastián los diferentes tipos de objetivos. Recordemos que uno como individuo tiene una percepción, pero cuando se sienta uno a trabajar con una persona, entra un reto muy bonito de aprender de los demás, de saber llevar ese hilo conductor y de mantener una metodología de construcción dual, que es lo que también queremos reflejar con el enfoque de aire-tierra. Un acoplamiento de perspectivas también que permita la aplicación integral y transversalizar variables de análisis para poder entender la realidad desde otra perspectiva. Completamente de acuerdo con eso. Yo creo que ahí nos falta entrar a contar un par de cosas. Lo primero es que finalmente esto no va a ser simplemente un tema de, ¿cómo se dirá? Permítame un segundito que aquí nos están diciendo que se escucha un poco de eco. Aquí vamos a solucionarlo. Yo creo que ahí sí queda mucho mejor. No va a ser simplemente un tema de venir y entrar a analizar desde nuestra propia experiencia. La idea es también empezar a hablar sobre casos concretos. Inclusive en nuestro primer capítulo mencionamos algunos así brevemente, pero cada día vamos a empezar a compartir diferentes casos, diferentes escenarios, diferentes procesos, porque es que qué mejor que hablar de procesos tierra-aire, de metodologías, que con ejemplos. Entonces yo creo que con este breve contexto podemos entrar precisamente a hablar de lo que es el tema del día de hoy, que repito, es todo lo relacionado con la investigación tierra-aire, con la investigación en tierra por un lado, en aire por el otro, y cómo esto se integra, por supuesto, a una metodología ya enfocada en procesos, como lo hemos mencionado, procesos de incidencia pública, que no es solamente elecciones o no son solamente gobiernos, son diferentes espacios donde podemos entrar a participar, obviamente teniendo el tema público y político de por medio. Pipe, entonces, para arrancar, que te hago una invitación aquí para que entremos a conversar y también para las personas que nos están viendo y escuchando, para que entren también a compartirnos sus opiniones, que precisamente la idea de este programa es conversar, no es simplemente entrar aquí a hablar y ya. Empecemos hablando un poco sobre algunas características, sobre algunas perspectivas de investigación desde tierra. Juanse, frente a eso es importante en lo personal, en la concepción personal mía, como politólogo y como consultor, creo que la investigación es un camino, es una herramienta metodológica que nos permite reconocer en qué estamos y el cómo estamos. Creo que a partir de reconocer el cómo estamos y todo ese proceso es cómo reconocemos las condiciones estructurales, la viabilidad, si es posible, si no es posible, los requerimientos de futuro. Creo que la investigación nos determina una serie de escenarios importantes que son los diferentes tipos de investigación, ¿no? Recordemos la investigación, que hay investigaciones de tipo cuantitativo, cualitativo, científico y de campo. Y lo que yo te puedo decir es que la investigación de tierra siempre tiene que estar girando bajo la perspectiva de la articulación de técnicas que nos permitan darle carne y hueso a una matriz, a un escenario para el reconocimiento de lo que significa unas condiciones de partida para cualquier tipo de proceso. O sea, si yo logro entender que las investigaciones cualitativas, cuantitativas, científicas y de campo me generan a mí una integralidad, vamos a tener una acción mucho más contundente y mucho más de fondo de lo que pasa en la realidad. A mí me sirve, por ejemplo, cotejar los resultados de los focus group con las investigaciones de campo que hablábamos hace unos días, de cómo a veces hacer un recorrido en tierra, de irse a hablar con los tenderos, de irse a hablar con los mototaxistas donde hay, con los taxistas, con las señoras de la esquina, le termina también a uno generar unas dinámicas de retroalimentación permanente de esa investigación. La investigación en tierra sí es ir más allá de lo que nos han dicho, es ir más allá de lo que nos han mostrado, que las encuestas nos dicen cómo ganar. No, las encuestas nos dicen es
el camino y nos dan en la interpretación de lo que necesitamos nosotros construir para avanzar, que se han constituido y se han consolidado como puntos de quiebre y de manipulación o persuasión de la opinión es otra cosa, pero más allá de eso, y volviendo al origen de la intervención, de la encuesta, de la investigación, es cómo nosotros empezamos a articular estas diferentes técnicas en la creación de un escenario inicial que es donde realmente va a partir la planeación y nuestra creación de estrategia. Si nosotros tenemos claridad y tenemos un método de interpretación lo suficientemente amplio, claro, contundente, vamos a tener una lectura de los puntos de partida suficientemente fuertes, ¿sí? Pero mire que aquí también la investigación, Juan, se entierra, y estoy seguro que a la hora que empecemos a hablar de la articulación con la investigación en aire, se convierte más que en un punto de partida, en un elemento transversal y permanente en cualquier tipo de proceso. Precisamente cuando hablamos de procesos de incidencia pública, hablamos de cómo vamos a incidir positivamente o de cierta forma, o en algunos casos, de forma negativa para ciertos sectores, y ahí es donde nosotros necesitamos hacer una intervención permanente y una lectura que en lo posible, y que siento que a partir de esa articulación de las diferentes técnicas, podremos tener una radiografía permanente, porque nada sirve tener algo hoy, una lectura de hoy, cuando sabemos que la sociedad actual está cambiando permanentemente por la información, por el tema digital, y que la percepción de hoy es diferente a la de ayer. Entonces, si yo no entiendo, no comprendo, no interpreto esos cambios de tendencias, pues realmente mi estrategia y mi campaña o mi proceso de incidencia pública va a quedar en un segundo lugar. Muy interesante eso que nos estás contando, porque eso me da pie a mí a entrar a hablar un poco sobre la investigación en aire, precisamente, porque la idea es como contar un breve contexto de tierra. Ahora pues doy paso al tema de aire y enseguida vamos a unirlo, incluso para que también, como mencioné hace un par de minutos, nuestros oyentes y las personas pues que están conectadas, entremos a abrir una discusión. Entonces, ya llevándolo al plano del aire, especialmente en el escenario digital, hubo algo que me gustó y que antes de arrancar a contar un poco elementos de la investigación de aire, y es que tú mencionabas que no podemos quedarnos limitados, por ejemplo, a entender un momento como el de hoy, ¿sí? Un momento coyuntural como el que estamos viviendo alrededor del COVID-19, la cuarentena y demás. Incluso en varios espacios o que he estado o que he participado como oyente, pues se ha abierto la discusión sobre cómo van a ser los procesos de incidencia pública, especialmente los procesos electorales con el post-COVID, o más que con el post-COVID, con la post-cuarentena, porque pues, el COVID no sabemos cuándo se va a terminar realmente. Entonces, tienen hay como una expectativa sobre si realmente digital va a ser un actor fundamental en ello, pero independiente de si va a ser o no, que probablemente siempre entre a jugar un papel un poco más importante y relevante que el que tiene, siempre habrá que investigar, pero por lo menos desde mi escenario, la investigación en digital debe ser permanente, no debe ser algo única y exclusivamente limitado a un proceso electoral, sino que debe ser permanente. Hace poco nomás daba una clase y explicaba esto y decía que finalmente tenemos que estar analizando varios elementos en el tema de aire. Uno, el comportamiento del ciudadano frente a el consumo o el uso de diferentes canales de comunicación, sean tradicionales como radio, prensa o televisión, o sea digitales como redes sociales, sitios web, buscadores, entre otras cosas. Dos, es importante entender e investigar de qué está hablando la gente, porque hoy probablemente estamos hablando del COVID y ya lo hemos discutido. Ya tal vez la conversación no gira en torno a que si me voy a enfermar o no me voy a enfermar, sino qué va a pasar después. Es decir, ya mirando en perspectiva es qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el tema social, qué va a pasar con el tema político. Entonces, ahí hay unas conversaciones alrededor del tema digital y que obviamente se están generando en redes sociales. Tres, mirar qué está pasando en los diferentes canales, cómo se está comportando nuestros propios espacios digitales, es decir, qué tipo de interacciones están generando nuestros canales digitales
o nuestros canales de comunicación, porque esto unido, y que es lo que ya vamos a entrar a conversar, unido con lo que ocurre fuera de la red, por supuesto, pues es lo que nos va a dar pie para tomar decisiones más adelante. Entonces recapitulo como las 3 cosas que mencioné alrededor de investigación de aire, enfocándolo, por supuesto, en el tema digital. 1, el comportamiento de uso, pues, uso y consumo de los canales digitales. 2, el tema de conversaciones, de qué está hablando la gente, qué le interesa a la gente. Y 3, obviamente ya más de índole interna, y es qué está ocurriendo con nuestros propios canales, cómo se están comportando. Porque obviamente el conocer esto, pues nos va a poder dar como diferentes elementos para entender si la gente le está gustando algo que estoy haciendo, si la gente está reaccionando frente a un objetivo que yo me he propuesto, entre otras cosas. Y esto transversal de 3 cosas que siempre he tenido en cuenta a la hora de investigar en escenarios de aire. 1, que sean cuantitativos, por supuesto, porque finalmente en digital es relativamente fácil medir, casi todo es medible. 2, que sean cualitativos, es decir, que interpretemos lo que está pasando, no es simplemente decir crecimos en seguidores, tenemos más views y que no, hay que empezar a interpretar eso desde lo cualitativo. Y hay un tercer elemento que me gusta incluir a la hora de investigar, y con esto cierro para que conversemos más, y es incluirle un escenario psicológico, es decir, un análisis psicológico, porque de nada vale saber en cifras cómo me ha ido, mirar un poco eso que significa, pero tengo que ir más allá, tengo que entender qué percepción es la que está generando mi político, mi candidato, mi gobernante, etcétera, etcétera. Y para poder llegar a ese análisis, pues es importante revisarlo desde diferentes elementos psicológicos, antropológicos, sociológicos y demás, que me permitan por lo menos tener una visión de qué percepción está generando. Porque algo, y con esto sí cierro, y es que entendamos que las redes sociales, especialmente inclusive los medios yo creo que los medios de comunicación, todo el tema de aire, especialmente las redes sociales, es un, comillas, juego de percepciones, ¿sí? Porque hay muchas cosas que ni siquiera logramos, pues que las interpreta el ciudadano como puede y como quiere y desde el contexto en el que está. Entonces es un tema más de percepciones que de cualquier cosa. Ahí, Juanse, entramos en varios puntos de discusión y es cómo empezamos a articular. Mira, lo primero que puedo decir es que los ciclos de intervención y articulación tienen que dirigirse ya a buscar marcos de análisis integrales. ¿Cómo bajamos los indicadores del tema digital, del seguimiento digital, y cómo los engranamos con la construcción en tierra de todos los resultados de las potenciales técnicas que tenemos? Como primer punto, articulación bajo la creación, bajo la definición de unas variables de análisis que nos permitan comparar, articular y revisar las dinámicas de comportamiento, porque mira que uno de los retos que hablábamos en el primer capítulo era ese: ¿cuáles eran los niveles de coherencia existente entre el comportamiento digital de la gente y el comportamiento presencial de la gente? Entonces, primer reto fundamental que tendremos que desarrollar en el texto y en lo que estamos haciendo es cómo nosotros vamos a sentar y a revisar los procesos de investigación desde un panóptico, de un nivel superior, para identificar unas potenciales variables para articular y crear un producto tierra-aire que nos va a permitir tener una integralidad suficiente y bajo una perspectiva de reconocer. Lo otro que hablaba Juanse es que con la digitalización, con todo lo que está pasando, los tipos de encuesta como el tracking poll van a coger otro aire y van a generar un insumo muy importante, porque son seguimientos y herramientas de intervención que nos permiten resultados más en tiempo real. Si bien es cierto, con las estrategias, con la intervención digital, tenemos una lectura en poco tiempo. Si logramos articularlo con herramientas como Tracking Poll, como las diferentes que hay, tendremos un escenario más coherente. Entonces,
Fíjense que aquí tenemos un elemento importante y es la coherencia y entre lo que estamos haciendo y que sí se puede de determinada forma crear ese marco general de análisis para la investigación. Ahí yo creo, y creo que podemos entrar a discutir ahí algo con el tema de la coherencia, porque finalmente algo que siempre hemos analizado, y ahí Pipe creo que podemos discutirlo un poco más, que hemos analizado es que finalmente, y esto no es ni siquiera investigación, me voy a ir un poco para afuera de la investigación, es que finalmente, por ejemplo, en escenarios digitales, un político no puede ser un showman en digital, un personaje en digital y fuera de la red ser otro, ¿sí? Tiene que ser coherente. Lo mismo ocurre con la investigación. La investigación te da un insumo fuera de la red que finalmente es el que vas a llevar o parte del que vas a llevar a un escenario digital o un escenario de medios para poder utilizar eso para toma de decisiones y que sean coherentes, no solo con lo que se hace desde comunicaciones o desde aire, ni solo con lo que se hace desde tierra, sino que sea coherente con el objetivo macro de la campaña o con el objetivo macro del proceso político. Si nosotros, Juanse, no tenemos coherencia, primero en el método de interpretación de lo que podemos percibir o recoger como insumo estratégico en tierra o en aire, y luego posterior en su articulación, en la perspectiva de análisis global, vamos a tener unas fisuras muy grandes a la hora de crear la estrategia para lograr los objetivos. La coherencia en la investigación es lo que marca el banderazo en términos de carreras, lo marca el banderazo para poder determinar una línea de intervención permanente, de retroalimentación durante los diferentes procesos de la campaña, del gobierno que tengamos. Y ves por eso que la investigación, aunque la investigación ha tenido variables, y ahí quiero traer un poco el tema, Juanse, de cómo las redes sociales han generado unas cortinas de unas bombas de humo peligrosísimas para la gente, para los políticos, y son las encuestas en redes, ¿no? No, pero venga, no me le vaya a tirar muy duro a las redes sociales, porque pues finalmente No. ese es mi campo. No, mentiras, pero yo te entiendo a lo que vas, porque es que quiero hacer un paréntesis importante, porque qué bueno que lo tocaste, porque finalmente una cosa es un estudio en redes, algo que muchos han llamado incluso una antropología en redes, y otra muy diferente y a veces muy, me disculparán la expresión, muy pendeja, que son las encuestas en redes. Pues, Exacto, o y sea, es que son escenarios distintos. y creo que eso también es uno de los retos que tiene la investigación tierra-aire, y es saber depurar a través de un método, a través de la identificación de unas variables de articulación que nos permite tener una perspectiva mucho más real, técnica y realmente justificada para entender qué es lo que pasa por la cabeza de la gente. Si nosotros sabemos qué está pasando en la cabeza de la gente, en la percepción de la gente, vamos a tener claridad de avanzar. Y eso es un proceso de formación y de reconocimiento tanto de todos como ciudadanos, pero también de quien asume el rol de política y de político, una sociedad tan convulsionada como la nuestra. ¿Sí? Conozco muchos políticos que dicen, ¿para qué investigo? ¿Para qué hago una encuesta si yo ya sé lo que pasa? Hombre, ¿cómo le hago entender que el comportamiento del ser humano tiene entradas y salidas de análisis soportada por incentivos que hay que saber impactar para que usted pueda malear o persuadir de acuerdo a los intereses de la campaña? Pero fíjate que otro reto, aparte de la coherencia, es el tema de saber realmente y no quedarnos en la superficialidad ni en la especulación que puede existir tanto en tierra como en aire. Ahí tocaste algo que me parece interesante. Has tocado varias cosas. Lo primero, el tema de las encuestas, porque sí he visto mucho, por ejemplo, en temas digitales que se utilizan las encuestas. Incluso hay quienes dicen que las encuestas no sirven ni en digital ni en ningún escenario, o sea, ni en tierra ni en aire, básicamente. Y hace poquito, hace poquito escuchaba a Roy Campos decir que las gráficas no sirven.
la interpretación de las encuestas es la que puede servir, y más para estudiar momentos coyunturales, no para mirar qué es lo que va a pasar. Y las de redes no sirven ni para lo uno ni para lo otro realmente, porque muchas veces las encuestas, y lo he visto en campañas que crean la encuesta, y me complementas, Pipe, si te ha pasado, y los que nos están viendo, creo que esto es un escenario común, que dicen, salió la encuesta, hey, vayan y agréguenle, y voten por nosotros, y ponen a votar el mismo 20 veces, y se hacen en su cabeza un imaginario todo falso, pensando que, porque claro, pusimos a votar a los 20 del equipo, entonces ya vamos ganando. Y creo que el tema de las encuestas es importante. Hace muchos años yo, en la campaña presidencial, y las redes hasta ahora estaban empezando a coger fuerza, ya se empezaba a notar la tendencia, la incidencia. Creábamos los árboles de reacción, que era todo multinivel de actividad proselitista en digital. Al principio creo que mostraba un cierto nivel de fuerza y de incidencia, pero después de todo esto, Juan, se me di cuenta que todo hace parte de ese círculo que uno libretea, de ese show de teatro que uno libretea, y muchas veces hay gente que vende ese tipo de servicios enfocados más al alimentar el ego del político, alimentar el ego del gobernante, que realmente a diseñar una estrategia de permeación del subconsciente, que a eso es lo que tiene que estar enfocado. Lastimosamente las encuestas o las intervenciones se han enfocado en un tema de egos, en un tema de, mire, yo sé que voy a ganar, entonces no sé si te ha pasado a ti o a los que nos están aquí oyendo o escuchando, y es que faltando 3 días para la elección sacan una super encuesta para tratar de malear la opinión y llevar. Hombre, eso hay que saberlo entender. La gente no es estúpida. Los estúpidos somos nosotros que creemos que con una encuesta mal utilizada y que hace parte de lo que la gente sabe, que son las cortinas de humo, se van a dejar llevar. Creo que la encuesta hay que volverla a los orígenes, y hay que volverla a hacer que una herramienta no de ego, sino una herramienta de interpretación y de construcción permanente. Yo creo que hay dos cositas para que cerremos el tema de encuestas, porque de encuestas podríamos quedarnos acá hablando toda la tarde. Tú lo dijiste, es que sea un tema de interpretación, y obviamente que nos sirva, por supuesto, para toma de decisiones. Y quiero agregar algo para saludar a las personas que nos han ido escribiendo, y para entrar como obviamente a la conversación también con ellas. Y es que finalmente investigación, si no se hace integral, si no se hace a conciencia, si no se hace tratando de entender contextos, entender, por supuesto, escenarios, y tratar de interpretar, no a partir de supuestos, sino a partir de realidades, pueden ser, obviamente, escenarios muy superficiales, como incluso tú lo mencionabas, sea que se apliquen en aire, sea que se apliquen en tierra. Vale aclarar que, como hemos visto muchos ejemplos de encuestas en redes sociales, de estudios poco serios en redes sociales, de cosas muy superficiales, pues también muchos creen que por eso es que las redes no sirven, pero es que por eso es que hay que hacer una antropología tan interesante y bastante completa antes de cualquier proceso político o cualquier proceso público, porque entendiendo eso, pues es mucho más fácil que una acción, o que un plan de acción más bien, en digital, incluso en medios, pueda servir, porque es que si no, seguirán siendo superficiales y seguirán hablando mal de acciones de comunicación o acciones de aire. Efectivamente, Juanse, y volvemos a la esencia de las cosas, y volvemos al punto neurálgico de este webinar, y es cómo nosotros entendemos que la investigación no es una línea constante, es una línea totalmente disonante, marcada por la necesidad de crear no una variable ni crear una cifra, sino de combinar variables, cifras, percepciones que nos den la capacidad de entender el momento en que se está, los requerimientos que se tienen, los niveles de victoria,
los potenciales momentos de ataque. Y ahí es donde nosotros estamos realmente entendiendo que la investigación es la herramienta perfecta para iniciar un camino hacia el éxito, porque ahí es donde nosotros realmente anticipamos, creamos sistemas de alertas tempranas, creamos sistemas anticrisis, nos vacunamos de los potenciales ataques y sabemos cómo atacar a los demás. Yo creo que dejemos hasta ahí hoy, porque donde nos empecemos a emocionar, vamos a contar todo lo que podemos hacer y más fácil, invitar a las personas que nos están viendo a que ya en la próxima entrega, que ya es el podcast que sale la semana entrante, vamos a entrar a profundizar un poquito sobre eso último que acabaste de decir, que es precisamente cómo implementar todo este tipo de acciones para poder utilizar el insumo que obviamente está saliendo de cada investigación, sea hecha en aire, sea hecha en tierra, y cómo utilizar eso en diferentes procesos de incidencia pública. Mientras eso, Pipe, te invito a que saludemos a las personas que nos han ido acompañando. Un saludo para Nuri, que siempre está pendiente y que por supuesto también entra a aportarnos y que es una gran consultora también de Acopol. También un saludo para... ¿Una qué? Politóloga, sí. Ese es de tu, mucho respeto. De tu equipo de politólogos. Eso es de los míos. Saludos también para Enrique, que nos está acompañando. José Luis, que también viene acompañándonos hace un buen tiempo y que nos acompaña desde el Perú. Diego por acá nos dice que esto, yo creo que es un pensamiento que mucha gente tiene, y es que por lo general las encuestas las gana el que paga. ¿Sí? Yo creo que mucha gente tiene en su cabeza ese imaginario. Y Juanse, no nos digan mentiras. Efectivamente, sí, eso pasa. Eso pasa. O sea, realmente nosotros no podemos negar ni decirle a la gente, no, eso es mentira. Sí, efectivamente. Y acuérdate de las palabras de nuestro inmolado Álvaro Gómez Hurtado. Decía que las encuestas son como las morcillas, muy buenas hasta que se sabe cómo las hacen. Entonces, mira la percepción y mira sobre la base que la gente está estructurando esa cultura política. Totalmente. Seguimos acá con Jackson, que también nos saluda. Saludo para Jackson. Y por aquí, José Antonio, que también nos viene acompañando hace días, que nos saluda desde México. Creo que aquí con lo que Diego dijo de cómo es la percepción que la ciudadanía tiene de las encuestas, lo que hemos ido discutiendo alrededor de la coherencia, de lo superficial, de algunas características que deben tener las investigaciones tanto en tierra como aire, podemos abrir espacio también para que las personas que en este momento están conectadas pues nos den su opinión, pero también que abramos el espacio a que pregunten y discutamos aquí los minutos finales alrededor de la investigación, tanto en tierra como en aire, y esto como se ha visto en diferentes procesos de incidencia pública. Mira, mientras nos preguntan, ahí creo que nos saludamos a Alfredo también, Alfredo Jones, que nos está saludando. Bueno, veo que se mueve chévere el tema del concepto tierra-aire, Juanse. Creo que hemos desarrollado y que gracias al aporte de todas las personas hemos entendido y hemos pulido más los objetivos. Qué alegría eso y qué emoción. Sí, mientras van dando sus opiniones y van escribiendo preguntas, si es que hay alguna pregunta alrededor de investigación, aprovecho también saludo a Mao, pero adicional les cuento que las personas que se han ido inscribiendo, incluso pusimos el enlace en nuestras redes personales, en la Strategic, en la de Al Margen, entre otras, pues las personas que se han ido inscribiendo vamos a ir haciendo unos pequeños encuentros no públicos, porque son más como de conceptualización, de integración con las personas que han ido siguiéndonos en Sin Tierra No Hay Aire, entre otras cosas, para coger insumos de lo que nos han ido compartiendo y traerlos a la discusión. Porque además, y aprovecho aquí y doy la chiva, como diríamos en Colombia, además habrá otros capítulos de Sin Tierra No Hay Aire donde no estemos nosotros dos solos, sino que sean diferentes personas alrededor de una conversación. La idea es que esto crezca desde la perspectiva de la complementariedad. Entendemos que la vida y la lucha por entenderla
va más allá de las verdades absolutas y reveladas. Por eso, sentarnos aquí enfrente de ustedes y poder decir, vamos a construir integralidad, perspectiva periférica, articulación, es el reto que tenemos. Por eso, este es el segundo capítulo, pero vamos a tener el capítulo de planeación, vamos a tener capítulo de retroalimentación, monitoreo, bueno, lo que hasta donde el cuerpo nos aguante, Juanse. Sí, total. La idea no es simplemente quedarnos en investigación o en un proceso, sino ir haciéndolo cada vez más grande, donde toquemos como diferentes escenarios. Y todo esto que hemos hablado, como ya lo hemos dicho en los diferentes productos, pues se verá en un libro que sacaremos probablemente a final de año. Digo probable porque pues con lo del COVID uno nunca sabe, pero pues la idea sí es trabajarlo de aquí a final de año, a más tardar primer semestre del 2021. Por acá también Ricardo nos saluda y hay una pregunta aquí, hermano, complicadita, interesante para discutir, que nos hace Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre sondeo y encuestas en la campaña Tierra-Aire? Empiece usted. Bueno, para mí el sondeo es preguntarle a alguien, oiga, ¿usted qué piensa de esto? Para mí eso es un sondeo. Para mí una encuesta es crear un método, hacer unas preguntas, reflejar hacia dónde quiero entender, hacia dónde quiero interpretar lo que las respuestas. Muchas veces las respuestas las preguntas están diseñadas para que nos entreguen diferentes tipos de información, no solamente las respuestas, sino los tiempos de respuesta, la forma en que se responde, porque todo es un elemento, una herramienta metodológica que está construida, diseñada y metodológicamente al detalle para que nosotros podamos entender percepción colectiva, individual y elementos que llevan a generar esa percepción. Entonces, para mí ese es como el tema de la diferenciación. Yo quisiera agregarle un par de cosas y lo voy a aplicar ya que pues Eduardo nos lo dice a nivel de tierra y a nivel de aire. Yo quisiera agregar algo. En digital obviamente hay muchas encuestas, se pueden hacer encuestas de mucho tipo, pero finalmente creo que una de las grandes diferencias que puede tener es que el uno busca conocer la opinión, pero opinión desde lo más abierto, es decir, no estamos cerrándonos a unas preguntas específicas o estamos direccionando la opinión hacia unas preguntas específicas, sino que estamos dando la posibilidad de que la gente, comillas, abiertamente entre a contarnos lo que piensa sobre un tema, sobre un escenario y demás. La encuesta, por el contrario, sí la cerramos como a unas preguntas diferentes, pueden ser abiertas o cerradas, pero son unas preguntas distintas. ¿Qué es lo que pasa por lo menos en el escenario digital? Y lo quiero aquí enfocar en digital un minuto. Y es que las encuestas, ya hablábamos un poco de lo digital, las encuestas en digital han sido muy mal utilizadas en el sentido en que no estamos dejándolas casi que abiertas para que la gente las haga libremente, sino que se están manipulando con los mismos equipos de campaña. Por eso, muchas veces los sondeos entran a jugar un papel mucho más importante, porque ahí encontramos más posibilidades de conocer las opiniones de la gente. Pero adicional a eso, hay que hacer un tema de monitoreo, de listening, para complementar un poco lo que la gente está diciendo. Bueno, yo Por aquí. yo creo ahí, Juanse, que es importante que podríamos decir que sondeo como la encuesta son herramientas necesarias para la creación de la interpretación del marco, ¿no? Uh-huh. Sí, por aquí Alfredo nos dice que las encuestas, como los debates, perdieron su esencia, eso se notó en las últimas elecciones. Yo creo que hay muchas acciones de los procesos políticos que han ido perdiendo la esencia y que tal vez es oportunidad y es una invitación a nosotros como consultores, como asesores, como integrantes de diferentes procesos de incidencia, ir encontrándole de nuevo esa esencia porque son escenarios importantes. Que no fueran importantes, pues uno se tranquiliza y se relaja y no busca trabajarles. Pero tanto los debates como las encuestas, como los estudios de opinión, como los monitoreos son importantes para entender momentos particulares de los procesos. Yo siento, Juanse, que
que hay que ajustar la esencia de lo que es el debate, las encuestas, en lo que son herramientas. Son herramientas de campaña enfocadas en la persuasión, en la motivación, en la inspiración, para que la gente termine votando por algo. Entonces, yo sí creo que no es que hayan perdido la esencia, porque la esencia está ahí. Lo que se ha perrateado, me disculparán la palabra, Juan, es la forma en que se han querido utilizar para engañar, para manipular y para canalizar y crear a la gente estúpida a la hora de presentarlas como el método con verdad revelada. Yo creo que es la forma en que se aplican, la forma como se interpretan y la forma como se presentan. Bueno, por aquí también nos dice José que nos sigue felicitando por la insistencia de aclarar que toda estrategia es macro y que cada área aplica sus acciones conforme a ella. Obviamente, o sea, hay una estrategia macro y todos entramos a ser parte de ella y porque vamos para el mismo rumbo. José Luis nos dice o nos pregunta, y aquí sí pues me tomaré la vocería para responder, y es qué instrumento se podría considerar más efectivo en digital, teniendo en cuenta que el usuario promedio busca actividades de ocio en Internet. Hay varias cosas con el tema digital. Lo primero es que sí, el usuario promedio sí busca actividades de ocio, pero antes de eso hay que entender dos cosas. Las redes sociales políticas deberían ser para entretener, educar e informar, no solamente para informar, como usualmente ocurre. Si nosotros logramos entender eso como primer escenario, podremos ver las opiniones de la gente más allá de simplemente una foto política o de simplemente un like y podremos ampliar un poco ese universo porque nos opinarán sobre lo que les compartamos a nivel educativo, porque nos opinarán sobre lo que les compartamos a nivel informativo y por supuesto a nivel de entretenimiento. Entonces yo creo que ahí eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que monitorear y el monitoreo no es ni estudio de opinión solamente ni encuesta. Las encuestas pueden servir obviamente para unos momentos coyunturales, pero hay que hacer monitoreo y el monitoreo no es simplemente ver quién me dio like y ya, no, es ir más allá, es entender pues, qué menciones hay, qué sentimiento está generando, entender e interpretar los indicadores que las redes me están dando. Ejemplo, si mi objetivo es aumentar el alcance, si mi objetivo es visibilizar a mi candidato, a mi gobernante, yo tengo que saber que el like no es el indicador principal, es el compartido, es el número de alcance que tiene. Entonces, ahí es donde tengo que ir entendiendo que no me puedo limitar exclusivamente o a una encuesta en redes sociales, que puede servir para ciertas cosas, ya lo dije, pero también tengo que empezar a analizar los indicadores más allá de like. Y por último, yo sí puedo hacer escenarios de opinión con la gente para conocer qué piensa la gente, pero no simplemente de una forma sesgada y seria como muchos políticos pueden llegar a ser, sino participativa, donde la gente sienta que está haciendo parte de la campaña y no que lo están utilizando, como posiblemente también pueda sentirse muchos aquellos que llegan a ser entrevistados por una encuestadora. Yo creo, Juanse, y siendo atrevido, creo que una percepción que tengo es que muchas veces nos quedamos en la fría realidad de lo digital y de la pantalla. Y creo que a lo que ibas, mi percepción como usuario de las redes sociales, como consultor, es que para mí los insumos digitales se convierten en una punta de lanza del iceberg que como consultores tenemos que entrar a articular con las diferentes disciplinas de las ciencias humanas, ¿sí? Creo que si nosotros podríamos articular la antropología, la sociología, la ciencia política, la psicología, para empezar a caracterizar, creo que lo digital nos estaría dando un marco y acercando un marco de interpretación social muy contundente para interpretar y para proyectar una serie de estrategias muy sólidas que nos permitiría ser victoriosos en los diferentes procesos. Completamente de acuerdo.
Por aquí, Mao nos pregunta que cómo capitalizar las encuestas que permiten hacer las redes sociales y qué valor real darle a la campaña. Yo no me atrevería a decir que tiene más o menos valor real, porque todo dependerá de los diferentes procesos en los que se aplique, pero las encuestas sí me pueden servir para hacer unos pequeños golpes de opinión en redes. ¿En qué sentido? En que finalmente muchas campañas, y lo hemos visto, muchas campañas utilizan esas encuestas para dar o para tratar de evidenciar una percepción de favorabilidad, porque finalmente para eso los hacen, para dar una percepción de favorabilidad. Pero siempre hay que analizarlas y no quedarnos pensando única y exclusivamente de que porque la gente nos está dando que va a votar por nosotros en Facebook, efectivamente va a votar por nosotros en las urnas, no nos podemos quedar con esa falsa ilusión. Es buscar un golpe de opinión, buscar mostrar una aparente favorabilidad, pero siendo realistas y entendiendo que ni un like es un voto, ni un voto en digital es un voto real, y que tenemos que integrar lo que estamos viendo en esa encuesta con lo que pueda estar ocurriendo en escenarios fuera de la red. Yo te doy otro punto de cómo capitalizar esas encuestas, invirtiendo la lógica, creando muchas encuestas para que los demás candidatos, los demás competidores se centren en el círculo de la encuesta y nos permitan distraerlo del objetivo final. Un día que un candidato se dedique a buscar que su gente le apoye la encuesta en redes o no, es un día que usted tiene para poder aprovechar y posicionar un tema o a generar una acción política contundente que logre redefinir la agenda política, que logre generar cisma en la otra campaña, y creo pues que es una interpretación de otra lógica, pero también es una forma de capitalizar. Bueno, ahí también queda la evidencia de cómo integrar tierra con aire. Acá Alfredo nos pregunta que si el social listening como herramienta de investigación es recomendable en ciudades pequeñas o medianas. Mira, el social listening para mí siempre es recomendable. Lo que pasa es que la forma pues, ¿cómo se dirá? La cantidad de información es la que también va a variar. Pero el social listening, sean en ciudades grandes o campañas presidenciales, por ejemplo, gobiernos, o sean campañas pequeñas, siempre tiene que alinearse con lo que está ocurriendo fuera de la red. Es clarísimo que en ciudades medianas y pequeñas, por supuesto, una red que casi siempre es protagonista es Facebook, y por temas de privacidad, Facebook limita muchísimo el tema de información, su API es muy cerrada, no como la de Twitter que es súper abierta. Entonces ahí con mayor razón tenemos que ir y escuchar. Yo siempre he creído que el estratega digital o el consultor digital de escritorio no sirve. El consultor digital, obvio, tiene que hacer muchas cosas en el escritorio, obvio, tiene que hacer muchas cosas con su equipo de diseño, pero también tiene que estar en la calle, escuchando, viendo, conversando para poder coger esos insumos y unirlos con lo que las diferentes herramientas de listening y de analítica le estén dando, más lo que cada uno desde el propio análisis está generando para construir, obviamente, un tema de acciones en pro de conseguir el objetivo. Y ahí, Juan, se me atrevería a decir algo, y es cómo nosotros a través de esos insumos que estamos recogiendo con el social listening como herramienta de investigación, cómo generamos unos modelos de interpretación, cómo le damos vida a esos datos y convertimos esos datos en estrategia. ¿Sí? Si usted tiene esos insumos permanentes cada cierto tiempo, con ciclos de intervención, de medición, pues su capacidad de reacción en cualquier tipo de campaña va a ampliar, su capacidad de maniobra política va a ampliar porque usted va a conocer lo que está pasando, va a tener la capacidad de anticiparse y de definir qué puede llegar a pasar en caso de. Completamente de acuerdo. Por aquí, Miguel Jaramillo, gran amigo de la casa, nos dice: entretener, educar e informar es la clave. Un saludo también para Miguel. Miguel. Aquí también ayudamos a los amigos. Si no se han leído el libro de Miguel, recomendado 100%. Ahorita, si quieres, Miguel, en los comentarios nos dejas dónde lo consigues, dónde lo consiguen, perdón, para que todos lo puedan leer. Lo tienes a la mano, yo sí lo tengo en la biblioteca, pero también sí, lo tengo, ya me lo leí. Tengo un mar de libros y es que, digamos que para esto, Juanse, aquí como anécdota de metido, es que
recoger toda esta percepción y todo el trabajo de los colegas es un ejercicio permanente de actualización. O sea, tengo los libros ahorita de Carlos Andrés Pérez, tengo libros, bueno, uno que me permita a mí poder estar a la altura de lo que la gente nos requiere, porque esto es un reto muy grande. Y ya para ir cerrando, porque ya vamos cumpliendo como el tiempo límite que nos hemos dispuesto, te propongo que cerremos con la pregunta que nos hace Ricardo, y es, ¿qué porcentaje es representativo verás en una encuesta sobre la población de un territorio o comunidad? Yo le respondo, depende de lo que usted quiera cuando cuando la pague. Si usted quiere una encuesta que le suba el ego, pues es eso, le sube el ego y la puede usar como elemento, como cortina de humo en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero si usted la quiere hacer como es, tiene que hacerla con profesionales, con herramientas necesarias, necesariamente técnicas para poder entender. Yo creo que este es lo de, como dice papá, un elemento muy importante de lo que es usted. Si usted se dice mentiras a la hora de hacer las cosas, pues su campaña o su proceso político se convierte en un castillo de naipes que no va a aguantar ningún tipo de crisis. Es un elemento de volatilidad. Por eso, digamos que más que decirle el 30-20%, es la forma en que usted la utilice, la forma en que usted la quiera y con quien la haga. Yo me uno ahí a lo que tú dices, porque finalmente, sí, las encuestas son representativas en función del objetivo que tienen. Yo creo que eso es como lo que quería como agregar. Ya para cerrar, la invitación que siempre les hacemos a que continúen viendo los productos o escuchando, interactuando con los productos que irán saliendo alrededor de la serie de comunicación política Sin Tierra No Hay Aire. El próximo producto sale la semana entrante, que ya lo mencioné hace un minuto, es el podcast. Ahí iremos complementando un poco lo que aquí hablamos. Ahí nos enfocaremos tal vez en ya más herramientas de cómo hacer esta investigación de la que hemos discutido durante esta hora, y en 15 días estará en los diferentes portales de nosotros el artículo que cierra como este segundo capítulo, y ya iremos como ampliando el tema alrededor. Algo que también es como otra chiva, hoy hemos dado dos chivas, os hemos adelantado con dos temas, es que también está en construcción la web de Sin Tierra No Hay Aire, donde tendremos como todos los productos que hemos ido saliendo, los diferentes videos que queden, los diferentes podcasts, los artículos de blog, entre otro tipo de acciones para que podamos seguir conversando. Pipe, ¿algo para agregar? Pues que las chivas dejémoslas y vamos a dosificar las chivas para todos los productos, Juanse. No podemos entregarlas todas de una vez, pero más que todo, un agradecimiento sincero y fraternal con ustedes. Quiero mostrarles aquí a mi hijo que me ha rompido, pero pues es la luz del chiquitín. Pero lo que les estaba diciendo es que quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo, por su situación, por su esquema, de estar con nosotros, de retroalimentarnos, invitarlos a que ayúdenos a construir esto. Es la historia que estamos construyendo jueves tras jueves para poder entregar un producto que se pueda aplicar, un producto que se pueda interpretar desde la vida diaria hasta los procesos, en nuestro caso, procesos de incidencia pública. Entonces, gracias, nos vemos en 8 días, el próximo jueves, día de podcast, y hombre, ayúdenos a mover este mensaje, inscríbanse, que entre todos podemos cambiar muchas cosas. Por una consultoría política responsable, ética y hecha con el corazón. Chao. Gracias, Pipe, por eso, y también un saludo para todos y nos seguimos viendo. Que tengan un resto de tarde muy, muy agradable y nos escuchamos en el podcast de Sin Tierra No Hay Aire.